Los sábados y domingos de 13 a 16 horas en restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago disfrute de un brunch familiar, un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacio para que los niños jueguen. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. ¿Está pensando en sus vacaciones familiares? No olvide su asistencia en viaje. Viaje tranquilo, viaje seguro con 2x1 de Asís Card y sus hijos no pagan. Llámelos al 22-756-1059. Compras y condiciones en www.asiscard.com, aeropuertos y en su agencia de viajes. Viaje siempre protegido por Asís Card. Baterías Hankook tienen lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque su punto de venta más cercano en bateriahankook.cl. Tenemos 2 libros para regalar y tiene solamente esta lo que queda para poder concursar, porque ya estamos a punto de terminar el programa. Freddy Stock, Corazones Rojos, la biografía no autorizada de los prisioneros, y la antología general de Pablo Neruda en la edición conmemorativa de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, voluminoso texto con las mejores poesías y la antología de Pablo Neruda. Para concursar, ya sabe, hashtag combinación clave y @ me gusta leer CL. Mentre le strade della metropoli del Rai per merito di una giovane cantante e chitarrista spagnola, Rosita Serrano. Momento de recordar nuestras historias olvidadas junto al Archivo Nacional en combinación clave. La clave me escucha. Estamos en la sección del Archivo Nacional de Chile y estamos con Juan José Martínez Barraza. ¿Cómo estás, Juan José? Muy bien, gracias. Tú eres candidato, creo, al doctorado en Historia Económica. En Historia de la USACH, y yo me pongo historiador económico. Ah, sí, tú estás centrado básicamente en la historia económica, y eso es bien interesante porque básicamente la historia económica ha modelado buena parte de la fisonomía de las naciones tal cual que están ahora. Muchas de las cosas que son atribuibles históricamente a la historia como nos las contaban a nosotros cuando chicos, en realidad tenían su origen en situaciones comerciales o en situaciones que tienen que ver más bien con la economía que con la geopolítica, o que tienen que ver más bien con las inmigraciones o cosas de ese tipo, que además también son resultados de situaciones o decisiones económicas. Y por lo tanto queríamos conversar contigo un poquitito sobre la historia económica de Chile, de alguna manera, y el peso que hemos tenido y qué tanto esto se vincula a las situaciones a las que hemos llegado y donde estamos hoy día. José. Perfecto. Sí, bueno, mira, yo principalmente hoy día me estoy dedicando, y justamente en línea con lo que tú comentas, a trabajar el comercio de Chile los últimos 40 años de la colonia. Ese es mi espacio temporal y espacial, digamos, de mi tesis doctoral. Y eso en discusión con lo que la historiografía convencional de este país, sobre todo historiadores chilenos, ha dejado en la mente de nosotros en los textos. Principalmente, y yo me dedico a trabajar el mercado interno del espacio santiaguino de fines de la colonia, los últimos 40 años. Y ahí es posible ver, de alguna manera, con la evidencia que estoy obteniendo a partir de fuentes tributarias, que esa es una de los, digamos, las innovaciones que presenta este trabajo, fuentes que son recogidas directamente desde el Archivo Nacional, los documentos de impuestos de la época, que grababan la actividad tanto interna como externa del Reino de Chile. Es posible reconstruir todo el mercado, digamos, una parte del mercado formal de la época, y poder llegar a conclusiones o a una imagen muy distinta de lo que la historiografía ha dicho. Ahora, eso, tú lo ves que se ha producido una situación relativamente estable en materia de esta historia económica nacional que nos llega acá, o hay fenómenos, hitos que tú puedes singularizar y decir, mira, aquí cambió el eje estructural de cómo era nuestra forma clásica
Mira, de hacer economía? Antes que contestar esa pregunta, pues yo creo que sí, el rompimiento del régimen colonial, es decir, del imperio y en qué desembocó en términos políticos los cambios, el nacimiento de la nueva república a nivel hispanoamericano, creo que sí eso provocó un cambio en la estructura económica. El tema es que en Chile, por lo menos la historiografía lo que ha planteado es que los mercados internos de la época, en especial Santiago, Valparaíso, que eran las principales ciudades de la época, prácticamente el consumo de las personas era muy insignificante. Se habla de economía, para Chile se habla de una economía marginal, periférica para la época. Entonces viene después la historiografía y plantea de que las naciones, en el fondo, son como una solución que el país se haya independizado o que Chile naciera independiente de la corona. Y porque en el fondo se postula que la colonia era toda oscuridad en términos económicos. Sí. Había poco comercio, por tanto poco consumo, la gente vivía poco menos que... Había solamente una cúpula de gente que consumía o que... una de las principales tesis que domina hoy en día es Sergio Villalobos, que plantea que la superabundancia de productos luego de la libertad de comercio que se decreta a fines de 1770, eso provocó un influjo importante de mercaderías externas que, de acuerdo con este historiador, provocaron una quiebra masiva del comercio, y eso a la postre provocó la crisis de la colonia. Muy en contraposición a lo que planteaban otros historiadores como Ramírez Necochea, que decía que no, que al final la libertad de comercio era la que el país necesitaba, o sea, Chile ya después de naciendo como república, para poder en el fondo surgir, progresar. El tema es que nadie se preocupa de los mercados internos, de qué es lo que estaba pasando en la economía más cercana a la sociedad. Y eso es lo que yo estoy trabajando. Por ejemplo, qué pasaba con los consumos vitales de carne, de alimentos, que eran producidos dentro del mismo reino. A través de las fuentes que yo estoy trabajando es posible llegar a esa estructura, y es posible decir, por ejemplo, que en esa época se consumían alrededor de 80 kilos de carne solamente de vacuno y ovino. Hoy día, si lo comparamos con datos de ODEPA, el consumo aparente de carne entre aves, pavos, vacunos, llega alrededor de los 90-95. 90-95 kilos por persona. En esa época eran... Estamos hablando 90-95 kilos anuales. Anuales. En Chile en esa época, según mis estimaciones, tengo ya un estudio ya que está publicado en la revista Historia de acá de Chile, llegábamos alrededor de 80 kilos de carne solamente de vacuno y ovino, sin contar el pollo y las aves, que es imposible de medir porque no hay registros que te permitan llegar a esos datos. Entonces, la supervivencia que se plantea para algunos países europeos en esa época, que hoy en día están súper, digamos, en un estado de desarrollo muchísimo mejor que el nuestro, en esa época ni se habla de carne, porque la carne era solamente consumida a nivel de celebraciones o las cúpulas de los grupos sociales más ricos. En Chile, y así también en Argentina, en este espacio del Cono Sur, como había abundancia de ganado, sí teníamos mucho de ese consumo. Por tanto, esa visión de económica solamente vista a través del comercio exterior y no haciéndose cargo de lo que pasaba internamente, que ya había una cierta seguridad en términos alimentarios, por lo tanto se te permitía reproducir la sociedad en el tiempo. Eso la historiografía hoy en día en Chile no se ha llegado a esos niveles. Eso es lo que yo estoy tratando de alguna manera de revelar en mi estudio. Ahora, encuentro interesante el tema basado, por ejemplo, en el caso de lo que tú llamas de los kilos de carne anual que se toman. Yo, que dejé de comer carne hace ya bastante tiempo, lo encuentro extraordinario, que ojalá bajes a cero. Pero el problema es que si es que uno tuviera que medir la dieta de calidad, una dieta de calidad, y por lo tanto, por ejemplo, bajar a la carne, tendrías que ser compensado eso con otro tipo de alimentos que debieran aumentar. Deberían aumentar las legumbres, deberían aumentar la fruta, deberían aumentar las vegetales, y que no pasa. Pero en esa época había muchísimo. Mira, los antecedentes que yo puedo sacar a través de los impuestos de la época, es que en el espacio santiaguino, que es el que yo estoy acotado, que es más o menos el espacio santiaguino de esa época que se grababa por impuestos, era más o menos la región metropolitana actual. Llegaba hasta el Valle Colina y hasta el río Maipo, esa era la frontera.
Y ahí habían 8 doctrinas: Colina, Ñuñoa, El Salto. Todos eran chacras, quintas y estancias que abastecían a Santiago, con sus 40.000 habitantes de 1778, según la matrícula de esa época. Esa chacra más o menos está estudiado, y yo mucho de eso de alguna manera lo corroboro en mi estudio. Proveían toda esta otras alimentación, la parte vegetal, miniestras, frijoles, garbanzos, mucha fruta, verdura, hortaliza, toda la parte, todo lo que además el subproducto del ganado, la otra parte que es la láctea, leche, todo lo que tiene que ver con la reproducción de aves, huevos, etcétera. O sea, en realidad yo veo, de acuerdo a los antecedentes que obtengo también, y la historiografía que también ha trabajado un poco eso, que la canasta de consumo alimenticia era riquísima. Incluso si ya nos vamos a los vicios. Santiago tenía según mis cálculos... ¿Estamos hablando de qué época aquí ahora? Estamos hablando en los últimos 30 años del siglo XVIII, 1770 a 1800. Ok. Tiene uno de los ratios de pulperías, que era donde se expendía el alcohol, porque datos de producción de alcohol es muy difícil de obtener, pero sí esto te da un indicio. Había más pulperías por número de habitantes comparado con Buenos Aires de la época, con Lima incluso. O sea, eran los virreinatos. Buenos para el trago. Buenos para el trago. Buenos para el trago, buenos para la carne. Y otra cosa más, que lo acabo de estudiar, para el tabaco. El tabaco éramos pero campeones. Tú sabes que creo que lo di como en una entrevista que me sorprendió mucho hace como 3 años o 4 años atrás, que Chile tenía la prevalencia en materia de consumo de tabaco más alta en mujeres de toda América Latina. Las crónicas dicen que, corroboran mucho los datos que yo estoy viendo, es que las mujeres fumaban igual o más que los hombres. Incluso se le da a los niños también, para efectos del dolor, apaciguar el dolor como anestésico. Fíjate tú que es posible a través de todas las... en Chile, el tercer espacio donde se lleva a cabo el estanco de tabaco que instaura la corona española en toda Hispanoamérica. Primero fue en 1717 en Cuba, después en 1752 en Perú y después en 1753 en Chile. Y eso porque estaban viendo, la corona estaba viendo que aquí había un consumo muy grande y que de alguna manera se le está diluyendo en términos de la capacidad de poder controlar y tener negocio. El 50% de los ingresos de la hacienda de esa época, incluso hasta el siglo XIX, hasta cuando aparece el salitre, es proveniente del consumo de tabaco en Chile. Es decir, son materias súper importantes. El consumo de un vicio te genera la mitad de los ingresos para poder desarrollar... Ese es un punto bien interesante el que tú estás hablando, Juan José. Estamos conversando con Juan José Martínez, historiador económico. Yo tenía conocidos, por ejemplo, compañeros, amigos míos cuyos padres, te estoy hablando hace 45 años atrás, cuyos padres eran tabaqueros acá. Y después viene este boom de, llamémoslo, esta idea de la ventaja comparativa, de tú concentrarte en aquello que era más barato y las cosas que el exterior te las traía más baratas, era mejor dejárselas a los otros países, y se produce el boom de la importación de cigarrillos, que te viene y que te aniquila buena parte de las producciones tabacaleras acá. Pero aquí había... no sé si que sigue habiendo en gran volumen, pero había grandes plantaciones tabacaleras y cerca de Santiago acá, hasta hace muy poco. Claro, mira, lo que pasa es un poco distinto, porque efectivamente sí había, hasta 1752 había, pero después, ¿qué significa el estanco del monopolio? Que administrado por la corona, significa que solamente el Virreinato de Perú, para Chile, solamente el Virreinato de Perú era el proveedor absoluto, digamos. Todo el tabaco que se vendía a través de los estancos y de los estanquillos, más de 40, 50 en la época, distribuido en todo Santiago, incluso había en el cajón del Maipo para el cruce cordillerano, en todos lados, todo eso se producía en Perú. Chile era importador neto. Obviamente había una producción que hasta esa época se desarrollaba en la zona centro-sur de Santiago, y que siempre fue combatida por el estanco, porque era, eso era una producción ilegal, de comercio ilegal.
Pero esa matriz se conserva hasta la Revolución. Después de las guerras, después de que ya la corona deja de tener incidencia sobre el gobierno en Chile y nace la República Chilena, ahí hay 10 años de totalmente incertidumbre. El negocio empieza a llevarse a cabo por comerciantes chilenos, después se vuelve a estancar, porque imagínate, perder el 50% de los ingresos de un paraguaso. Entonces, para el gobierno de la época fue una prioridad volver al estanco que tenía, controlarlo para poder controlar esa recaudación de impuestos que es tan importante para cualquier gobierno. Estamos conversando con el historiador económico Juan José Martínez. Así como pasó con el caso del tabaco y con los cambios de dieta que tú dices, ¿qué tanto en el caso de la historia chilena? Quiero llevar a un punto que me parece que es central, que es, ¿tuvimos alguna vez efectivamente, Juan José, la voluntad, no solamente la idea, pero la voluntad de no ser tan cómodos y agarrar todos los productos naturales y qué sé yo, cortarlos o molerlos o qué sé yo, fundirlos y mandarlos así tal cual fuera? ¿O hubo alguna vez algún proyecto fabril o algún proyecto general de decir, a ver, transformémonos en valor agregado estas cosas o no? Sí hubo. Manuel de Sala, comerciante de la época de 1780, 1770, 1800, como 30 años, él fue también síndico del Tribunal de Consulado, que se estableció en 1795 en Chile. Una institución que vino a reemplazar a la de Lima para poder resolver los problemas entre comerciantes en Chile, básicamente. Pero además esta institución se convirtió como en una voz de los comerciantes y promotor de la industria y comercio en Chile. Una de las relaciones que yo se la recomiendo a todo el mundo, leer esta memoria chilena digital, uno lo puede bajar por internet, relaciones económicas que hace del reino justamente este personaje, Manuel de Sala, que le está indicando en 1796 al gobierno realista de esa época, decir, ¿por qué no nos dejan a nosotros desarrollarnos a nuestra manera? O sea, con nuestros propios recursos. Nosotros tenemos tierra. Por ejemplo, y un caso bien particular que este personaje lo lleva a cabo es, incluso con recursos propios, el compadre dice, mira, nosotros podemos producir acá lino, en vez de importarlo. Hizo pruebas de cultivo, mandó pruebas. Yo estuve hace poco en el Archivo General de India, y lo más choro es que dentro de los documentos antiguos de la época aparecen pedazos de lino de género que mandan, de telas que mandan como muestra, de decir, oye, somos capaces de hacerlo. Entonces ahí había un conflicto importante con la autoridad de la época, con la corona finalmente, que de alguna manera quería tener el control sobre todo estos productos con mayor valor agregado, y ahí se genera una descompensación importante en lo que estamos comprando, que a todo esto son productos de mucho valor agregado, pero también es muy suntuoso en relación a todo el comercio que se circulaba en términos regionales con los espacios argentinos, limeños, pero además el espacio chileno. Entonces hay como distintas esferas económicas, todas de igual relevancia, que van ahí, que se conjugan en esta economía que es muchísimo más compleja de lo que nos han pintado los historiadores hasta este minuto. Te pregunto este asunto del valor agregado asociado al comercio, porque da la sensación que desde hace, por lo menos, para ponerlo poco, pero para que quepa en la expectativa de vida de las personas que nos están escuchando, pero en los últimos 60 años, todo discurso va asociado a intentar modificar la forma en que nosotros trabajamos los recursos naturales hacia un eventual futuro de valor agregado. Y la velocidad que eso ha tomado es, pero tremendamente lenta, porque es mucho más fácil y de dinero más rápido cortar, talar, picar, astillar y aportar. Extraer, fundir y exportar. Y te llega al tiro la plata. Ahora, eso, claro, te arma grupos económicos, te arma grandes capitales, pero
pero te pospone en el largo plazo el valor que tú podrías generar en términos de un chorreo mayor al resto de la población, digamos. Y nosotros hablamos, está en todos los discursos de los últimos 50 años, pero hay muy poco que se ha desarrollado en ese sentido. ¿Por qué? Si hay tanta voluntad detrás de eso, ¿por qué no hacerlo? Mira, lo hicieron los coreanos y no tenían nada, ningún elemento que les permitiera hacer mejores televisores que los gringos. Nada natural ahí. Lo han hecho montones de otros países. El modelo que tenemos. Alguna vez fui a una conferencia de la industria de la sofofa. Y tuvieron, yo creo que acertadamente, la valentía, digo, porque tenían un economista neoliberal, creo que era, no me acuerdo, y trajeron a un primer ministro chino para ver el modelo digamos, de desarrollo estructural chino, y el compadre dijo, nosotros, a diferencia del modelo liberal, en que todas las reglas son parejas para todos, el tipo de cambio es igual para todos, la política pública es igual para todos, no pueden haber diferencias entre subsidiar un sector a otro. No, los chinos dijeron en algún minuto, nosotros vamos a apostar por el sector que más creemos que contribuye al futuro de nuestro país. Y a ese sector le pusieron más plata que al otro. Más plata que al otro. No me importa si esto es injusto, va a ocasionar brecha entre un sector. No, este es el sector que yo veo como país. En algún minuto se pensó eso por ejemplo, en el sector salmonero, armar un clúster del salmón. Se ha pensado también en los clústeres forestales, los clústeres mineros, que siempre ha sido como una cosa así, una utopía, pero estamos muy lejos de eso. Si hasta los computadores, los mouse, todo, hasta los cubiertos en Chile son importados. Uno va a Argentina y todavía eso se resiste. Pero son distintas mentalidades de cómo ver el desarrollo en cada uno de los países. Entonces, es verdad, yo estoy muy de acuerdo contigo en términos de... Siempre he dicho, el comercio es súper bueno, pero también es súper malo en términos de qué te deja el comercio. La actividad comercial en sí. Si uno lo veas, un compadre que se queda desempleado, que trabaja en una industria, se queda desempleado y es capaz de reparar zapatos, de reparar electrodomésticos, cosas así. Si está metido en la industria electromecánica, en la industria, lo que sea. Un compadre que se queda desempleado en el comercio se queda de brazos cruzados. No puede hacer otra cosa más que... Eso es un punto en Estados Unidos, en la universidad, ya me acuerdo que había un profesor que hablaba de eso y justamente hablaba de diversos países y decía las diferencias entre, y lo decía tal cual como lo acabas de decir tú, las diferencias entre un desempleado en países con valor agregado y un desempleado en países que no tiene valor agregado. Cuando te vienen las bajas de económicas y tú tienes que despedir gente, un desempleado en países de valor agregado sabe y tiene competencias para hacer 7, 9 cosas distintas. Exactamente. Una persona que está básicamente el vendedor de mostrador, probablemente no tiene mucha. Exacto. Y por lo tanto hay una situación ahí de tremenda desigualdad. Y es peor, exacto. Enfrentar. Y todavía es peor si es que tú lo ves desde el punto de vista, no cuando la persona está desempleada, sino que cuando la persona, supongamos que quiere emprender otras cosas. El que no tiene un valor agregado no tiene las herramientas. En cambio, no sé, uno ve todas estas cuestiones que han de series de los gringos, que el compadre es bueno para pintar autos y hace unos autos tremendos, le meten unos motores a los vehículos o hacen robots o hace... Claro, que son los hijos de esa revista Mecánica Popular. Claro, que había que había antes. Esos compadres, si tú estás cansado en tu trabajo de todo el rato estar ahí en una línea productiva, tenés más valor agregado para decir, oye, ¿sabes que me quiero dedicar a hacer robot o no sé, una línea? Podés emprender y puede que te vaya bien. Entonces... Interesante. Juan José Martínez Barraza, historiador económico y candidato a doctor en Historia de la Universidad de USACH. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. No, muchas gracias a ti. Muy bien. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque el punto de venta más cercano en bateriahankook.cl. ¿Está pensando en sus vacaciones familiares? No olvide su asistencia en viaje tranquilo, viaje seguro con 2x1 de Asiscard y sus hijos no pagan. Llámelos al 227561059. Compras y condiciones en www.asiscard.com y en aeropuertos y agencias de viaje.
Viaje siempre protegido por Asiscard. Los sábados y domingos de 13 a 16 horas en Restaurante El Cid. Disfrute de un brunch familiar, un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacios para que los niños jueguen. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Los libros se van a el de Freddy Stock, @mcastillo117, y la antología general de Pablo Neruda en la edición conmemorativa de la Real Academia Española, @Gabriel Romo B, se va esta antología. Tengan ustedes buen día, chao. El secreto del éxito es vivir la vida. Batería Hankook, mucho más. Y compra ahora el 2x1 de Asiscard y viaja tranquilo. Presentaron Combinación Clave. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha. Baterías Hankook es tu punto de partida. Lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado. Una batería de calidad superior para un rendimiento excepcional. Baterías Hankook, tu punto de partida. Busca tu punto de venta